Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Es Jesús, el único que puede al hombre libertar de las tinieblas y de Satanás. Darte luz, es Jesús. Es Jesús, el único camino a la eternidad, el fiel amigo que nunca te dejará. No hay otro, no es Jesús. Bueno, queridos televidentes, estamos animados en un nuevo día. Cada amanecer es una oportunidad que Dios nos da de vivir, ¿cierto? Otros ya no tuvieron esa oportunidad. Por lo tanto, hay que alegrarnos, ser conformes con lo que Dios nos da a diario. La palabra de Dios, que es la misma Biblia, dice que debemos conformarnos con tener techo y abrigo, que si Dios da de comer a las aves del cielo, ¿cierto? Que si Dios viste a los lirios, a las flores, a los árboles con tanta belleza, ¿cómo no nos dará de comer? ¿Cómo no nos vestirá? ¿Cierto? Hombres de poca fe. Así dice la Escritura. Por lo tanto, hay que poner a rodar ese gran don, ese gran fruto del Espíritu Santo también, que se llama fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe en sí es un sentir espiritual de que Dios puede obrar y Él lo puede hacer. Eso se llama fe. Hay que tener ese sentir espiritual, querido televidente. Bueno, el tema que seguimos tratando y vamos a seguir tratando es mi mejor experiencia. Toda esta semana vamos a hablar de ese tema, a reiterarlo para que los televidentes se ilustren, ¿cierto? Alberguen la palabra en el corazón, el mensaje quede ahí sembrado, porque es que la palabra de Dios también es como una semilla celestial. Así lo compara y lo explicó el Señor Jesucristo, ¿cierto? En sus parábolas, de la manera como Él predicaba, ¿cierto? Comparó a la palabra de Dios como una semilla celestial que se siembra en un terreno. Tiene que dar fruto cuando se cree a esa palabra. Por lo tanto, mire, reitero nuevamente, ahí sale mi número de celular al terminar la introducción para empezar a ilustrar la palabra de Dios, a llevar el mensaje de salvación. Por favor, no le dé pena, no tenga temor, llamar, no diga, no, es que yo de pronto no soy de esa convicción, no importa, Dios es uno solo. Si usted quiere el milagro, péguese la llamada, diga, necesito que ore por esta situación, no tengo trabajo, ore porque yo tenga un trabajo, querido pastor, lléveme en sus oraciones. Así me ha dicho la gente y así voy a reiterar que nos han pedido oración por la salud de una dama, abuela llamada Jacoba Acosta. El Señor la levantará, yo lo creo y dentro de mi fe lo creo, que Él puede hacerlo cuando hay convicción, cuando hay fe. Bueno, oramos a Dios en esta hora diciéndole, Señor, Padre eterno, tú que lo ves todo, lo conoces todo y estás en todo lugar, Señor, sé propicio a cada necesidad de cada televidente. Tú que eres, Padre, el creador de todo, Dios hermoso, Dios soberano, la máxima autoridad del trono más alto. Ven y sé propicio con la salud de Jacoba Acosta. Ven y sé propicio con esa persona que nos ve todas las mañanas, Señor, que tiene, Padre, desarreglada su vida, desarreglado su hogar, Padre, sus hijos, sus nietos. Sé propicio, Señor, con esa familia, Señor. No conocemos, Dios del cielo, la clase de problema, pero sabemos, Dios, que tenemos un Dios soberano que todo lo puede, que todo lo oye. Señor, tu brazo extendido y prodigioso se extenderá, Padre, Dios de los cielos, para hacer el milagro en la salud de esa anciana. Señor, Dios de los cielos, que también tu mano bendita se extenderá, Padre Dios, para
que vuelva esa familia a tener amistad, a perdonarse los unos a los otros. Señor, le abrirás puerta a esa persona que no tiene trabajo, a esa persona que está inquietada por esa deuda, Padre. Señor, le abrirás puertas de empleo, le enviarás la bendición también, la que enriquece, la bendición que das tú, Señor, la que no añade tristeza. En esta hora declaramos que las fuerzas del mal no pueden venir, Padre. Dios amado, donde está tu presencia, donde hay, Dios, el arma más poderosa contra el enemigo, que se llama la oración, tu palabra, el ayuno, el ruego a ti, Señor, y que por el contrario, Señor, los cielos se abrirán a favor de aquel que tenga necesidades. Señor, aflicciones, dolores, que necesite también el perdón. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, decía que entonces el tema es mi mejor experiencia. Vamos a hablar en esta hora de un personaje llamado el rey Salomón. Me gusta hablar de esta figura porque, cierto, tiene una connotación grande. Fue famoso, fue el gran sabio de todos los tiempos y además de esto fue también el rico de todos los tiempos. No hubo rey alguno que fuera más sabio ni antes ni después de él. Eso dice la Escritura. Lo grandioso del tema a tratar es que aquí en el capítulo 9 del primer libro de Reyes, estoy en el Antiguo Testamento, 9 de Primera de Reyes, ahí para los que anotan la cita, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez. Grandioso. La mejor experiencia, querido televidente, es con Dios, es sentir la presencia de Él, sentir la limpieza de Él. Claro, sentir el perdón de Él, sentir que estamos justificados. Siempre he dicho en los programas que el cielo Dios lo dio a la humanidad de manera gratuita. ¿Para qué pagar por el infierno si el cielo es gratis? ¿Cierto? Eso lo hace Dios mismo, el Dios que nos da la vida, el Dios que nos presta el aire para vivir todos los días, el Dios que nos da el pan, el sustento, el trabajo. Pero aquí lo grandioso, vea, van dos experiencias grandiosas. Diría yo, cierto, en los zapatos de este rey Salomón, que fueron las dos mejores experiencias de este rey. Porque se le apareció Dios dos veces. La primera vez se le apareció por allí en una ciudad llamada Gabaón, ¿cierto? Cuando él era todavía un joven. Lo nombraron como rey de Israel, pueblo de Dios. Un pueblo numeroso, es el mismo pueblo que saca Moisés de la esclavitud de Egipto. Es ese mismo pueblo, es el mismo pueblo que el sucesor de Moisés llamado Josué conquista la tierra prometida, ¿cierto? Hacen guerras allí y cada uno toma su parte. Es el mismo pueblo. Aquí estamos hablando de la época de los reyes, cuando el tercer rey sobre Israel, llamado Salomón, está reinando sobre este pueblo del Señor. Allí en Gabaón, ya lo había dicho, se le aparece Dios a este rey siendo joven en un sueño. ¡Qué grandioso! Hay gente que cuenta sueños que Dios les ha hablado. Recuerdo una persona con la cual tuve un par de oportunidades de charlar con ella. Esa persona tuvo un accidente de tránsito, iba en una buseta y iba en la parte de adelante y él estuvo en coma como 1 mes y medio, 2 meses tal vez, en coma profundo. Y él después contaba que para él el tiempo no había pasado, que él en ese tiempo lo único que había visto era por allí un mar, una piscina, me contaba él, y que había visto unos seres que no tenían sexo, que todo era como paz, que todo era diferente el ambiente. Cierto, tal vez hasta estuvo en el mismo cielo. Esas son las visiones de Dios. Aquí el rey Salomón se le aparece la primera vez y le dice Dios que qué quiere que le dé. Dios le dice que, bueno, Dios le dice a Salomón, ¿qué quiere que te dé, rey Salomón, ya que eres joven? Y Salomón no le pide ni riquezas, ni que lo defienda de los enemigos y los acabe, ¿cierto?, en las guerras, sino Salomón solamente le pide sabiduría. Recordemos que es una historia, uno lo ve en las películas, lo ve por ahí en los cortometrajes, en los videos y obviamente en la historia sagrada, ¿cierto? ¿Cómo fue la historia de esta experiencia, esta linda experiencia, una de las mejores experiencias del rey Salomón, que fue que Dios le hablara en un sueño? Le da Dios a Salomón rey la sabiduría, pero a Dios le agradó que Salomón no hubiese pedido otras cosas.
Oiga, yo creo, querido televidente, que si Dios me da esa oportunidad, caramba, yo aprovecho. Yo digo, bueno, Dios, regálame esto y deme lo otro. Pero aquí Salomón como que tenía un corazón muy simple, ¿cierto? Un corazón muy ajustado al temor de Dios. Y dijo, solamente, Señor, yo quiero sabiduría. Estoy hablando de la primera aparición de Dios ante el rey Salomón cuando era joven. Pero Dios le agradó esto y le dijo, bueno, rey, te voy a agregar, además de sabiduría, te voy a dar riqueza y fama, ¿cierto? Y eso fue lo que fue Salomón toda su vida. Famoso, sabio, no ha habido antes de él ninguno así a esa altura, con esa sabiduría, ni después de él. ¿Para qué pidió Salomón esto? Para gobernar un pueblo que él consideraba que era más grande que la arena que está a la orilla del mar. Así se lo dice Salomón en el interactuar cuando aparece, cuando Salomón tiene su primera experiencia con él, una de sus mejores experiencias. Querido televidente, le reitero, la mejor experiencia que un ser humano puede tener es encontrarse con Jesucristo, tener un encuentro personal con Jesucristo. Alguna vez una profesora, compañera, me decía, bueno, hermano, explíqueme cómo es que yo quiero encontrarme, que yo he escuchado hablar a los pastores, escucho hablar a los cristianos, que ellos ya se encontraron con Jesucristo. Le decía, mire mujer, vaya a las páginas de la Biblia, arrodíllese, pídale al Espíritu Santo que venga y se revele a su vida. Puede ser en un renglón sagrado, puede ser en una prédica como esta, puede ser en un video pequeño. Así se manifiesta Dios cuando el Señor ve el deseo grande en el corazón de la persona. Es mi mejor consejo. Encuéntrese con Él y va a ser su mejor experiencia. Pero aquí está Salomón en un lugar llamado Jerusalén. Parece que estaba inaugurando un templo que él propuso hacer para Dios, ¿cierto? Una de las primeras locativas, el gran templo, el suntuoso templo, el orgullo mundial para ese entonces, que lo construyó el gran sabio Salomón. Dios le dio eso. Dios le dio lo que él pidió. Mire, le voy a hacer como una ilustración pequeñita. La sabiduría que da Dios es como la mente de Dios pensando en mi mente. Así es, así como que lo ilustro y lo entiendo yo, como líder espiritual. Y dice que él se le apareció aquí por segunda vez y le dijo, Dios, yo he oído tu oración. Estaba dedicando, aquí en esta escena, el capítulo 9, Primera de Reyes, estaba haciendo una dedicación del gran templo de Jerusalén, orgullo mundial de la época, ¿cierto? Y se le vuelve y se le aparece la segunda vez. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres, mire la promesa que le da Dios a Salomón en su segunda mejor experiencia, ¿cierto? Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, Salomón era hijo de David, rey también, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, ¿cierto? Y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Querido televidente, grandiosa promesa, grandioso esa experiencia que el rey Salomón tuvo por 2 veces, por 2 oportunidades. Yo no sé cuándo sea su experiencia con el Señor Jesucristo, con el Dios eterno, con el Espíritu Santo. Es el mismo, sin uno irse a confundir. Él está en su trono, el Padre eterno. Jesús ya vino, que es Dios hecho hombre, a hacer su obra redentora, y el Espíritu Santo está siendo derramado sobre toda carne. Así está la profecía escrita, ¿cierto? Sobre aquellos que quieran recibir el Santo Espíritu de Dios. La profecía dice que en los postreros días Dios derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne, que nuestros hijos, nuestras hijas profetizarán, nuestros jóvenes verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños. Y por cierto, en nosotros, sus siervas y siervos, también será derramado el Espíritu Santo y también profetizaremos. Habrá señales aquí en la tierra, prodigios arriba en el cielo. Antes de la venida de Cristo todo esto va a ocurrir. En alguna ocasión, en un programa radial, yo decía lo siguiente:
Mire, puede que usted no crea la palabra, lo siento mucho. Puede que usted la crea, amén, le digo a eso. De todas maneras, crea o no crea, eso va a ocurrir, ¿cierto que sí? Mi mejor experiencia es encontrarme con Dios, conocer al Dios vivo. Mi mejor experiencia puede ser que yo le pida a Dios, le esté pidiendo, y que Él venga y me hable en un sueño. A mí me encanta cuando hay abuelitas, hay creyentes, aún vea, sorpréndase. Hay personas que no son del pueblo cristiano, pero que son muy entregadas a Dios, temerosas de Dios, leen la palabra y le cuentan a uno cosas experimentales como las que suceden aquí con el rey Salomón y con Dios. Dice, no, es que Dios me mostró en un sueño tal cosa. Dios me habló y me dijo que me iba a devolver esa propiedad. En estos días venía yo hablando con una dama y ella me dijo, saqué un crédito y eché la plata en un sobre, varios millones, y resulta que se me desaparecieron y no sé si se me cayeron del bolso, no sé, cuando llegué a la casa se me cayeron de la maleta. Ella estaba a punto de alocarse porque imagínense, sacó el dinero y no lo había invertido y ya se le había perdido. Pero ella decía, mire, yo le pedí a Dios en mi corazón, le lloré a Él, duré como 3 días llorándole a Dios que me dijera que qué había sido de esa plata, que si era que algún ladrón se la había llevado, que le readguyera el corazón a esa persona para que me la devolviera, porque imagínese, endeudarme y resulta que la plata no aparecía. Y dice que ella llegó al apartamento y sintió que algo le decía que mirara por la ventana hacia el otro lado, que colindaba con otro apartamento a través de un ventanal. Y cuando ella se asomó al otro lado, estaba el sobre caído ahí, al otro lado, y afortunadamente nadie la había cogido todavía, no habían entrado a esa pieza, porque, bueno, las cosas que Dios hace a favor de una persona que le ama, de una persona que le anhele, de una persona que aquí como Salomón sea una persona, bueno, íntegra como Dios se lo estaba pidiendo, ¿cierto? Que fuera una persona que fuera capaz, tuviera la capacidad, la sabiduría de Dios para gobernar un pueblo. Y por supuesto aquí, el deseo que tuvo de hacerle a Dios en Jerusalén un templo suntuoso, orgullo mundial para la época. Ya lo había dicho, ya lo había reiterado varias veces, ¿cierto? Y que estaba haciéndole la dedicación en el capítulo 7 y 8 del mismo libro que estoy leyendo, Primera de Reyes. Hay una oración, casi un capítulo completo, de toda la oración que con el alma, con el corazón le hace el rey a Dios, agradeciéndole, ¿cierto? Pidiendo porque la gente viniera a adorar a Dios ahí en ese templo, se llenara primero de la gloria de Dios y después se llenara de gente. Así he dicho yo, mire, mi primera experiencia se llama, o mi mejor experiencia se llama este espacio, este tema que estamos llevando esta semana. Yo siempre cuando le pido a Dios, cuando voy a dar un culto en una iglesia, ¿cierto?, en la que apoyo también, le digo, Señor, que este lugar sea lleno primero de tu gloria, de tu presencia, y luego que la gente llegue. Y mire, eso es un impacto. Eso lo aprendí tal vez de otro líder cuando yo estaba comenzando en los caminos de Cristo. Ese hombre llegaba temprano, 1 hora antes de la reunión del sermón el día domingo, o bueno, o entre semana por la noche, y llegaba a arrodillarse, cogía el micrófono y ahí hasta que él no sintiera la gloria de Dios, la presencia de Dios, la experiencia con Dios, ¿cierto?, no se levantaba. Y la gente empezaba a llegar sin ni siquiera haberla invitado. La gente muchas veces pasaba. La gente decía, me soñé estando en una iglesia y vine. La gente me dijo, bueno, un vecino me invitó y se cansó de invitarme, hoy vine. Y llegaba gente nueva. La oración es una dinamita espiritual para abrir los cielos, para que la gente sea reargüida del conocimiento de la verdad de Dios, de que vengan al arrepentimiento, de que vengan a ser parte del reino de Dios, el que estableció Cristo aquí a través de la palabra, ¿cierto? Eso es, el reino de Dios es eso. Mi mejor experiencia es pertenecer al reino de Cristo. No se avergüence del evangelio, no se avergüence de que le digan evangélico, no, porque quiere decir que usted predica
enseña o oye el Evangelio. No se avergüence que le digan protestante porque está correcto, bien dicho. Protesta sobre doctrinas que no contiene la palabra, ¿cierto que sí? Así de sencillo es comprender las cosas. Mi mejor experiencia, querido televidente, la suya puede estar por llegar. Anhélela, pídale a Dios, dígale: Señor, si este programa es como lo dicen, ¿sí?, que yo tenga también una experiencia con Jesucristo, con el Dios verdadero, que cada que yo lea la palabra sienta esa esencia de Dios, sienta ese ambiente, sienta esa voz que nunca he escuchado a mi corazón, que se llama la voz de Dios, la palabra de Dios a mi vida. Pero aquí el cierre, voy a cerrar con esto, el cierre del mensaje de hoy es que la experiencia, 2 veces Salomón aquí estaba en Jerusalén haciendo la dedicatoria de un lugar que desde el corazón de David, papá de Salomón, se había propuesto él, el rey David, pero como que le dejó cosas para hacer sin construir el templo. Se construyó, parece que la historia dice que duró más o menos unos 13 años construyéndose, según lo que yo he leído, cierto, el calendario que yo comparo, las fechas que habla la escritura, construyendo el gran templo de Salomón, el templo en Jerusalén. Ese templo, en otro tema, en otro programa más adelante, fue destruido después por los babilonios, a raíz de que el pueblo entró en idolatría, entró en desobediencia a Dios, y como por varias décadas Dios a través de los profetas le reiteró que se arrepintieran, no se arrepintieron, y ahí fue la famosa cautividad que habla la palabra de Dios. Pero bueno, dice aquí como un pacto, digámoslo así, que le hace Dios al rey Salomón. Dice que si él anda en integridad, como anduvo el papá David, que si él cumple y gobierna como gobernó David, mire, él reafirmaría el trono de David para siempre, ¿cierto? La mejor experiencia que un ser humano puede tener es ir a las páginas de la Biblia. La mejor experiencia que un ser humano puede tener es convertirse a Cristo. La gente no lo cree. La gente cree que esto es cuento, que es otra religión. No piense eso. Dios no es religión, Dios es vida, Dios es salvación. Cristo no es religión. Cristo es la propiciación por mis pecados y los tuyos delante de Dios. Cristo fue el gran Mesías que redimió al mundo. Ahí no hay religión, ahí lo que hay es una relación. Mire, voy a cerrar con esto, querido televidente. Si el religioso, si el incrédulo buscara a Cristo no por religión, sino por salvación, mire, sería una situación tremenda. Por ahí vendría el buen camino, por ahí vendría la revelación de Dios a esa persona, por ahí vendría la mejor experiencia que un ser humano puede tener en esta vida. Mi mejor experiencia. Los dejo entonces en compañía de Dios. Recuerde, ahí está mi número, llámeme, ¿cierto? Que aquí le reitero en oración a Dios por su petición. Cristo nos ama, Dios les bendiga. El Evangelio cambia realidades, Cambia circunstancias. El Evangelio cambia las vidas para bien y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.